Administración del capital humano, unidad 3, contratación, capacitación y evaluación del desempeño. Evidencia de aprendizaje, programa de capacitación para un área funcional. Docente Esperanza Farfán Pons, alumna Leticia Cortés Ramírez. Diagnóstico de necesidades de capacitación, DNC. Es una investigación metódica, dinámica y flexible, orientada a conocer las carencias que manifiesta un trabajador y que le impide desempeñar satisfactoriamente las funciones de su puesto, a fin de establecer los objetivos y acciones en un plan de capacitación. Es evidente que toda necesidad implica la carencia de un satisfactor. ¿Cuándo elaborar un DNC? Puede ser cuando existan problemas en la organización, desviaciones negativas en la productividad, cambios culturales en políticas, métodos o técnicas, baja o alta de personal, cambios de función o de puesto, o incluso las solicitudes del mismo personal. Las circunstancias para realizar este diagnóstico pueden ser por problemáticas que hacen evidente el desarrollo del proceso de capacitación, las reflejadas en el momento de efectuar el mismo diagnóstico o como medida preventiva. Las fases o etapas principales de este diagnóstico es la situación ideal, que se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes que debería tener el personal de acuerdo con su función a partir de la información en manuales y procedimientos. Sin embargo, la situación real se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes con los que cuenta el personal de acuerdo con su función o con el desempeño laboral a partir de la información por parte del jefe inmediato, los supervisores o el personal involucrado con el puesto, la cual deberá aportar datos precisos, verídicos y relevantes. El registro de información es necesario contar con instructivos o formatos que registren la información para los fines correspondientes y que estos asienten la información individual sobre las personas analizadas. ¿Cómo es la elaboración de un DNC? Bueno, pues hay un procedimiento. En primer lugar, bueno, pues se puede hacer un análisis de la organización de los puestos de las personas, una recopilación de datos, la identificación de las áreas a perfeccionarse, enseguida, pues bueno, las técnicas del capacitador y el capacitado, y bueno, todo esto nos lleva a investigaciones técnicas, observación, entrevistas, cuestionarios, diarios, muestreo, evaluación del desempeño y pruebas psicológicas. La evaluación del desempeño. Bueno, pues para evaluar a los individuos que trabajan en una organización se aplican varios procedimientos. Pueden ser evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informe de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. Esta evaluación puede cumplir al menos dos funciones generales que ya conocemos como juicio y desarrollo. El juicio se refiere a la toma de decisiones sobre la asignación de incrementos salariales o promociones. En cuanto al desarrollo, bueno, pues este está enfocado a adquirir nuevas competencias. La responsabilidad de la evaluación del desempeño se atribuye normalmente al gerente, al supervisor, que es el responsable de evaluar el desempeño de la persona, de establecer los medios y los criterios. Puede ser la propia persona, es decir, el empleado, por medio de una autoevaluación. Puede ser ambos, el individuo y el gerente, por medio de una formulación de objetivos y un compromiso personal, un acuerdo y negociación, el desempeño, la medición constante de resultados, la realimentación intensa y continua evaluación. Otro de ellos, bueno, puede ser otra forma, es un equipo de trabajo, quienes evalúan el desempeño de los miembros y asumen la responsabilidad de definir las metas y los objetivos. Otra de las áreas es recursos humanos, quien es normalmente responsable de evaluar el desempeño de todas las personas de la organización. Y bueno, por último, puede ser también una comisión especial de evaluación, la cual está designada para tal efecto y está formada por un grupo de personas externo. Los estándares de evaluación del desempeño, bueno, pues estos estándares tenemos varios.
constituyen los parámetros para medir más objetivos, se desprenden de análisis de puestos, concluyendo los elementos más esenciales. Existen mediciones de desempeño, los cuales se basan en sistemas de calificación de cada labor, de uso fácil, son confiables de forma directa o indirecta. Estos pueden ser mediante exámenes escritos o simulaciones. Son menos confiables, pero porque evalúan situaciones hipotéticas. Los elementos subjetivos del calificador. Estos pueden conducir a distorsionarse las calificaciones cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad por prejuicios personales, algún efecto de acontecimientos recientes o por el efecto producido incluso por la simpatía o antipatía que el empleado le produce. Otro de los métodos para reducir distorsiones son los especialistas pueden reducir las posibilidades de distorsión mediante capacitación, retroalimentación y una selección adecuada de evaluación. Es importante recordar que los elementos interculturales, pues el individuo piensa que las prácticas y creencias de otros son atrasadas, excesivamente ruidosas, peligrosas, en lo que llamamos etnocentrismo. Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño, bueno, pues según Chiavenato, él nos indica que este es un medio, un método y una herramienta, pero no un fin. Es un medio para recopilar información y datos que se pueden registrar, procesar para mejorar el desempeño. Y los principales, bueno, son algunos de estos, como por ejemplo el método de escalas gráficas, que utiliza cuestionario de doble entrada. Cada factor se define mediante una descripción sumaria, simple y objetiva. El método de elección forzada, bueno, pues nos indica que evaluar por medio de frases alternativas y se describen el tipo de desempeño individual. Está compuesto por 2, 4 o más frases. El evaluador debe escoger solo una o dos, por eso se llama elección forzada. Respecto al método de investigación de campo, pues este está basado en entrevistas con las cuales se evalúa y se registran las causas, los orígenes y motivos de tal desempeño, con base en el análisis de hechos y situaciones. El método de incidentes críticos, pues este se ocupa de las características en extremo positivas y negativas, técnica que permite al líder observar y registrar los hechos excepcionalmente positivos y negativos del evaluado. El método de comparación por partes nos indica y compara a los empleados de dos en dos. Este proceso es simple pero poco eficiente. Solo se recomienda cuando los evaluadores carecen de condiciones para emplear métodos más completos. Y por último, el método de frases descriptivas. Este difiere de elección forzada. No es obligatorio escoger las frases. Por último, veremos los problemas, algunos de los problemas del método tradicional centrado en el juicio. Miren, pues bueno, los jueces a veces tienden a cometer errores de apreciación, pues adoptan patrones consistentes en conceder a todos la calificación promedio o dar una puntuación similar a todos en todos los rasgos. Otra de ellas es la tendencia a recordar únicamente los eventos recientes como base de la puntuación y el riesgo de la parcialidad o tendencia a ser demasiado estricto o muy tolerante. En cambio, los métodos modernos de evaluación, pues bueno, podemos aquí mencionar los incidentes críticos, que se refiere a notar los episodios representativos que se refieren al comportamiento observado de la persona que va a ser evaluada y usarlos como base de la evaluación. Otra de ellas es la intervención de escalas de clasificación basadas en incidentes críticos observados de la conducta y las escalas distinguidas por las diferentes conductuales de quienes realizan el trabajo. Por último, evaluar los resultados, pues bueno, tiene una mayor importancia los resultados más que los rasgos o actividades. Gracias.